TV Perú Mundo. A 2 días de las elecciones en la Argentina y cuando ya rige la veda para la propaganda electoral, algunos especialistas resaltan lo dura y reñida que ha sido esta campaña. El siguiente es un resumen del cierre de las actividades de Mauricio Macri y Daniel Scioli. Los candidatos presidenciales en Argentina cerraron la larga campaña electoral de cara al primer balotaje de la historia de ese país. El oficialista Daniel Scioli estuvo las primeras horas de la tarde en la ciudad de La Plata para dirigirse luego a la popular localidad de La Matanza en Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país y donde gobernó en 2 periodos, pero le fue arrebatado por el Frente Cambiemos en las elecciones del 25 de octubre. En su última oportunidad para convencer al electorado indeciso, el peronista de centro-izquierda hizo duras críticas a su rival conservador Mauricio Macri, señalándolo de ser una amenaza como representante del proyecto económico neoliberal. Son absolutamente nuestras prioridades, los humildes, los trabajadores, nuestra clase media y los jóvenes que no son el futuro, son el gran presente de la Argentina. Salgan a defender su futuro. Por el contrario, Mauricio Macri cerró campaña en Jujuy, al norte del país, lejos de la capital, su bastión, y ante una multitud de seguidores en las escalinatas del monumento a los héroes de la independencia de Humahuaca. El expresidente del club Boca Juniors repitió el discurso de toda la campaña y se enfocó en 3 ejes: el plan Hambre Cero, la lucha contra el narcotráfico y el plan Belgrano de infraestructura para el norte del país. A su vez, llamó a la unión de todos los argentinos. Que esto comienza, que esto es verdad, que el momento llegó, que es ahora, que es acá, desde Humahuaca, el norte argentino, que decimos que todos juntos vamos a construir nuestra Argentina. Macri, defensor del libre mercado, lidera los sondeos después de casi un mes de la primera vuelta, donde obtuvo resultados sorpresivos que desafiaron todos los pronósticos. El ganador de este domingo será investido presidente el 10 de diciembre y deberá gobernar hasta el año 2019. Y desde la Argentina estamos en el teléfono con la periodista de ámbito financiero María Emilia buenas tardes. Hola Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dime, de las últimas encuestas que se pudieron conocer, se hablaba de una ventaja de Mauricio Macri. Cuéntanos un poco qué fue lo último que se supo y hasta qué punto el debate o estas últimas ya presentaciones, esta última del cierre, pueden haber afectado la situación. Mira, con respecto a las encuestas yo no confiaría mucho en lo que se dice porque, como ustedes lo adelantaban recién en el informe, Scioli en la primera vuelta tenía mucha más ventaja de la que finalmente terminó ocurriendo. Ahora hay encuestas muy dispares que plantean una diferencia entre un 10 hasta un 3%, lo que sería un empate técnico. Depende de la encuestadora. Las oficialistas hablan de un empate técnico, o sea, un 3% que está dentro del margen de error, y las que son mucho más cercanas al partido de Cambiemos de Mauricio Macri le dan una ventaja mayor que realmente sería contundente si se confirmara. Por otra parte, vos me preguntabas del debate electoral. En el debate electoral realmente cada uno se mantuvo dentro de su trinchera, conscientes de que tenían que terminar de conformar a su electorado tradicional. Más allá de eso, es muy difícil que haya servido a grandes rasgos para convencer a los indecisos. Puede ser los indecisos y quienes votaron por Massa, entonces los que definen esta elección. Sí, son los indecisos y los que votaron por Massa, tal cual, porque en estos momentos son 10% de los indecisos, de acuerdo, ya te digo, las encuestadoras que no son muy confiables, y el electorado de Massa, que es en general un kirchnerista desencantado, que en algún otro momento respaldó a la presidenta. Recordemos que Cristina Kirchner en 2012 triunfó con el 54% de los votos en primera vuelta, y ahora está recolectando el kirchnerismo, de acuerdo con la primera vuelta, un 36%.
Massa fue jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, del primero, y es por eso que ahora todos los votantes que él ha captado o capturado son kirchneristas desencantados. De acuerdo con los analistas más expertos, entienden que se va a dividir, pero no se sabe bien en qué porcentaje. Por lo pronto, Massa se ha manifestado mucho más a favor de un respaldo a Macri, sin ser tan explícito y que ya lo anticipa, de hecho, en todos los programas de televisión en los que se ha mostrado, lo que el electorado también lo entiende como un respaldo, ya que después vamos a ver para dónde se decantan. En el cuarto oscuro cada uno hace con su voto lo que siente. Claro, eso es lo que hemos visto en las últimas elecciones también, que ha pasado esas sorpresas en otros países. Pero dirías que se está jugando aquí la población argentina, el pueblo argentino, entre lo que es el riesgo que significa un cambio y la continuidad que te puede dar alguna seguridad. Sí, tal cual. Ahora, hay un problema porque el propio candidato oficialista, que es Daniel Scioli, entendió que es necesario un cambio, sobre todo en lo que a políticas económicas se refiere. Este gobierno ha sido muy criticado por haber sostenido una inflación galopante que se ha carcomido los sueldos de los trabajadores y, por otra parte, también toda la situación que tiene que ver con los fondos buitres, que ha arrastrado al país a una situación en la que le es imposible acceder a créditos internacionales para financiar proyectos. De todas maneras, hoy la clase media argentina transita por una bonanza que le permite acceder a bienes de consumo que tal vez en otros momentos era insostenible. Claro. Ahora, sí, dime. Bueno, esto por un lado Daniel Scioli, que reconoce esta necesidad de hacer un cambio, sobre todo en la cuestión cambiaria del dólar, que es algo que preocupa en general a la población, y por otro lado Macri, que siempre fue aliado a los grandes empresarios, que de hecho él es hijo de uno de los grandes empresarios del país, y que hasta mediados de campaña mantenía un discursivo muy neoliberal, pero que supo dar el cambio en el momento correcto para convencer al electorado tal vez más reacio a votarlo, porque lo tiene asimilado justamente a los movimientos neoliberales. Claro. Ahora, María Emilia, las elecciones de la primera vuelta se demoraron muchísimo en dar los resultados. Hubo muchas críticas por esa demora de horas, se conocieron casi en la madrugada. ¿Han dicho algo sobre esta situación de cómo va a ser ese domingo las autoridades electorales? Sí, se estima que a las 7:30 hora local ya va a haber, a las 7:30 PM, va a haber una primera aproximación y a las 22:30 van a estar los resultados oficiales. Va a ser mucho más fácil en este caso contabilizar los votos porque solamente son 2 candidatos. Recordemos que en las elecciones anteriores se elegían gobernadores, alcaldes, presidentes, diputados, senadores. Así que fue mucho más difícil de contabilizarlo, que de todas maneras no justifica el gran retraso que muchos se lo adjudican a la poca diferencia que hay entre los candidatos y que no era posible dar una confirmación fehaciente hasta que no estuvieron escrutados la gran parte de las urnas. María Emilia, muchas gracias. María Emilia Rebollo dándonos lo último de la información antes de estas elecciones que serán de hecho históricas en la Argentina y que estaremos siguiendo. Muchas gracias. Ella es periodista de ámbito financiero. Bueno, ella misma ha dicho que hasta que no esté frente a la urna, en la cámara oscura, no se puede ya casi vaticinar. Ahora resultan muy impredecibles las encuestas, ¿no? Pero hay 2 corrientes, ¿no? O el cambio o la continuidad. Sí, justamente ahí creo que es uno de los problemas que tiene Scioli, porque él ha tratado de mostrar que de alguna manera no es plenamente la continuidad, que es de alguna manera un cambio responsable, hay algo que va a cambiar, aunque también hay cosas que van a continuar, y no ha logrado cuajar una propuesta clara en ese sentido. No lo identifica ni con totalmente kirchnerista, pero también por ratos viendo su pasado reciente, las personas que él ha promovido, los que serían por su gabinete, uno diría, pero no parece tan kirchnerista. No supo, este juego del votante kirchnerista y no kirchnerista ha sido muy complejo para Scioli, mientras que para Macri este tema ha sido mucho más sencillo. Yo soy el cambio
y obviamente lo bueno se continúa, que son temas muy puntuales, y eso le ha permitido pues de alguna manera cuajar mejor una idea dentro de la población a lo que él representa, digamos, como candidato. Claro, y un gran impulso también ha sido que haya sido elegida gobernadora parte de su grupo, María Eugenia Vidal, en una elección sorprendente, derrotando además en su propia ovación a los periodistas, a los peronistas, ¿no? Es algo también que le va a subir probablemente apoyo, ¿no? Por eso no es casualidad que el cierre de campaña en ambos casos se ha llevado a cabo en territorios o en terrenos donde tienen que revertir mucho, mientras que para Macri es fundamental el interior, en donde su votación es más reducida, el interior rural, pobre. Entonces, mientras que para Scioli más bien tiene que recuperar en el bastión del peronismo, en donde acaban de perder y donde es imposible pues que vuelva a suceder otra derrota, donde está, además dicho se pasa, en la provincia de Buenos Aires, el mayor cantidad de votantes, ¿no? Yo creo que para Scioli es fundamental. Ahí estaría pues la herramienta que podría ganar. El debate que debió significar un escenario que debió aprovechar Scioli, pues las encuestas señalan que más bien como mínimo un empate, como mínimo digo, si es que no Macri sería un tipo mucho más solvente, digamos, utilizando símbolos que inclusive pegaron en la población, como el beso de su esposa, que son símbolos que uno comienza a construir y que, digamos, generan impacto en favor de una candidatura. Pero algunos criticaron también, ¿no? Decían por qué las mujeres aparecen solamente como esposas, sino, por ejemplo, aparecen como protagonistas del debate. No había una sola periodista entre los que entrevistaban, ¿no? Pero digamos que ahí en ese caso era la crítica para ambos. Sí. Pero en el beso de su mujer y el otro más bien con una mirada más, con un beso más frío. Ganó muchas portadas, digamos, fue portada de muchos periódicos. Y de muchos memes. Exacto, además, contra Scioli. Sí. Ignacio Jubilla, de la cadena Russia Today, nos presenta ahora un informe que ilustra lo que ha sido la era Kirchner a lo largo de estos 12 años en el poder.